casa. Buenos días, chicos y chicas de quinto y sexto grado de primaria. ¿Cómo están hoy día? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo de manera divertida desde sus hogares. Bueno, ¿están listos para comenzar con nuestra actividad el día de hoy? Perfecto, entonces llamen a sus primos, a sus primas, a sus hermanos, a sus padres, a todo aquel que esté en casa para que se unan con nosotros hoy día. Y eso sí, no se olviden de traer sus cuadernos de trabajo para tomar notas y apuntar todas las preguntas que se les ocurran. Sabemos que en estos momentos por la pandemia todos tenemos que hacer ciertos cambios en varios aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, ahora estudiamos desde casa y antes íbamos al colegio. Esto nos ha permitido conocer otras formas de aprender. Otra cosa que ha ido cambiando son las formas en que las familias logran que los alimentos se conserven por más tiempo sin malograrse. Todos sabemos que estos cambios son para nuestro bien, porque nos queremos y queremos que nuestras familias estén sanas. Así como nosotros, hay muchas personas que desde sus campos laborales y oficios están aportando y haciendo cosas positivas por la sociedad y el mundo en estos momentos. Por ejemplo, tenemos a nuestros doctores cuidando a enfermos, a nuestros científicos trabajando incansablemente para encontrar la vacuna que nos proteja del coronavirus. Nuestros policías, nuestros militares cuidando a las personas y ayudando a mantener el orden en las calles. Las personas de los mercados que salen a vender sus productos para tener con qué alimentarnos. Las personas que atienden en los supermercados para poder comprar todo lo necesario para poder alimentarnos. Y especialmente estamos nosotros y nosotras, que nos quedamos en casa para mantenernos seguros y a salvo y evitar contagiar y contagiarnos del coronavirus. Y así como los médicos, los policías, los científicos, los trabajadores de supermercados y de mercados y otras personas que nos están ayudando con sus labores, nosotros desde casa podemos colaborar activamente para ayudar al bienestar de nuestras familias. ¿Qué podemos hacer nosotros para colaborar con la mejora en la alimentación familiar? Durante esta semana de actividades vamos a descubrir juntos algunas alternativas que nos van a permitir usar nuestras capacidades innovadoras para encontrar soluciones a algunos problemas cotidianos. Para empezar, vamos a reflexionar sobre algunas preguntas. ¿Se puede conservar alimentos sin usar un refrigerador? ¿Conoces algún método para conservar los alimentos? ¿Tus papás, tus tíos, tus abuelitos, algún familiar que esté en casa ha usado o usa algún tipo de método de conservación? El día de hoy conoceremos algunos métodos de conservación de alimentos que fueron aplicados por la cultura andina. Y para esto vamos a invitar al profesor Gustavo. Él nos va a acompañar el día de hoy y nos va a explicar con más detalles sobre estos métodos. Hola, profe Gustavo, todo increíble. Buenos días, chicos y chicas y Patricia. ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Como les comentó Patricia, el día de hoy conoceremos algunos métodos de conservación de alimentos de la cultura andina. Estos métodos tienen sus orígenes en nuestros ancestros, los incas. Para ello, vamos a empezar haciendo un viaje por nuestra historia. ¿Están listos? Hace mucho tiempo, los incas desarrollaron un gran imperio que se extendía por gran parte de América del Sur. Éramos uno de los imperios más grandes y poderosos, y por lo tanto teníamos una población muy grande a lo largo de todo el territorio. En esa época, los incas tenían un sistema para poder conservar sus alimentos por largos periodos de tiempo. ¿Cómo crees que lo lograron? ¿Se te ocurre alguna idea? Actualmente, nosotros contamos con distintos aparatos como la refrigeradora o las cajas térmicas de Tecnopor para conservar la comida. Pero antes, nuestros ancestros usaban técnicas muy especiales para poder conservar sus alimentos de una manera efectiva. Vamos a ver algunos ejemplos de qué alimentos conservaban y cómo lo hacían. Uno de los alimentos más importantes para los incas era el maíz. Y como solo había una cosecha de maíz al año, ellos hacían secar el maíz colgándolo en sus casas. Este maíz seco se conoce como huayunga. Recordemos que los incas eran exploradores y realizaban largos viajes y durante estos viajes necesitaban estar bien alimentados. Por ello aprendieron a secar la carne para poder llevarla a todos los lugares sin que se pudra. A esta carne seca y salada la conocemos como charqui. Seguro han escuchado hablar de ella, o tal vez tuvieron la suerte de probarla. Y finalmente, otro de los productos más utilizados por los incas fue el chuño. Los incas consumían chuño como parte muy importante de sus alimentos diarios.
Por ello, aprendieron cómo prepararlo usando muchas variedades de papa que cultivaban. ¿Se dan cuenta de lo mucho que nos han ayudado nuestros antepasados con estas técnicas de conservación? Y así como nuestros antepasados lo hacían, ahora lo podemos hacer nosotros y conservar nuestros alimentos por más tiempo, lo cual sería muy beneficioso para nuestras familias, especialmente en esta época de cambios. Para conservar alimentos existen una gran variedad de técnicas que estoy seguro alguna vez han visto o realizado en casa. ¿Recuerdan alguna? Aquí te vamos a presentar un ejemplo. ¿Te gustan las pasas? ¿Cómo es una pasa? ¿Cómo se hace una pasa? Muchos dirán que una pasa es una uva seca y por ahí quizás alguien me diga que una pasa es una uva deshidratada. Y debo decir que ambas respuestas son correctas. Una pasa es una uva que ha perdido el agua que tenía dentro. Si dejas unas uvas expuestas al sol, verás cómo con los días empiezan a secarse. Interesante, ¿verdad? Pero, así como hay un proceso para obtener pasas, también existen otras técnicas de conservación que son muy interesantes. Pero, ¿cómo se llevan a cabo estas técnicas de conservación? ¿Qué es lo que le sucede a los alimentos para poder conservarse? ¿Por qué duran tanto tiempo? Todas estas son preguntas interesantes. Por eso, vamos a ir averiguando sus respuestas poco a poco. Le vamos a decir a Patricia que se una con nosotros, para que todas y todos juntos aprendamos sobre estas técnicas. Claro que sí, profesor. Estoy muy interesada en aprender esas otras técnicas que usted mencionó. Entonces, atención a esto. Al igual que las uvas, que pierden el agua para conservarse y se transforman en pasas, otros alimentos siguen el mismo proceso denominado deshidratación. Esta palabra la hemos usado alguna vez en nuestra vida. ¿Recuerdas? Hoy vamos a aprender sobre este proceso que es uno de los más usados hasta el día de hoy y que viene desde la antigüedad. La deshidratación es la reducción de la cantidad de agua que contienen los alimentos para evitar que los microorganismos, como las bacterias, puedan malograr el producto antes que lo podamos consumir. La deshidratación es una forma ancestral de conservar los alimentos sin perder sus propiedades nutritivas. Profesor, en nuestro país usamos alimentos que han sido deshidratados, ¿verdad? Así es, Patricia. Desde tiempos de los incas, en nuestro Perú, consumimos alimentos deshidratados como el charqui y el chuño. Ambos son productos de la deshidratación. ¿Conocen el charqui y el chuño? ¿Alguna vez los comieron? Sí, profesor, yo conozco ambos y me gustan muchísimo. Creo que en casa los chicos y chicas también deben conocerlos. ¿Sabes cómo se obtiene el charqui y el chuño? No, realmente no. Pero si ambos son productos de la deshidratación, quiere decir que se sigue el mismo proceso, ¿verdad? Empecemos hablando del famoso y muy nutritivo charqui. El charqui es un producto de deshidratación que utiliza la sal como insumo principal junto con el sol. Como lo mencionamos al inicio, el charqui se utilizaba desde la época de los incas. Antiguamente, el charqui se fabricaba de carne de llama y venado. Pero luego, con la llegada de los españoles que trajeron el ganado vacuno, esto cambió. Actualmente es más común el charqui de res, aunque también puede encontrarse de alpaca y oveja. El charqui es preparado mayormente en las zonas altoandinas, pero es comercializado a lo largo de todo el país, tanto en la antigüedad como ahora. El proceso para preparar charqui es muy similar y se puede explicar así. Paso 1. Cuando la carne está fresca, se corta en tiras lo más finas posibles, quitándoles toda la grasa. Paso 2. Se agrega mucha sal por ambos lados. Se puede usar sal común. Paso 3. Finalmente se deja secar al sol por 8 días, aproximadamente hasta que la carne cambie a un color más oscuro y se ponga seca y dura. Luego de seguir estos pasos, se obtienen dos productos diferentes: el charqui, que es la carne seca y sin huesos, y la chalona, que es aquella que cuenta con huesos. Para poder consumir ambos, charqui o chalona, es necesario remojarlos en agua, cocinarlos y agregarlos en nuestras comidas, como en el famoso yuquito con charqui. Uy, profe, a mí me encanta el oyuquito con charqui con su huevo montadito. Uy, me parece riquísimo, de verdad. Pero yo tengo una duda.
¿Por qué se usa sal para deshidratar la carne? Y también, ¿qué le pasa a la carne en este proceso? Cuéntenos, por favor. Vamos a averiguarlo. La sal tiene muchos usos. Quizás piensas en ella más como un condimento que realza el sabor de las comidas, pero no es la única función que cumple. ¿Y entonces qué otras funciones tiene la sal, profesor? ¿Te acuerdas cuando se te cayeron tus primeros dientes? Uy, profesor, eso fue hace mucho. Ya ni me acuerdo. Pero los chicos y chicas en casa quizás lo recuerden con más claridad. Quizás sus papás les dieron un vaso de agua con sal para que se enjuaguen la boca, luego de habérsele caído el diente. Esto para aprovechar la propiedad antiséptica de la sal, es decir, para que ésta ayude a que la encía no se infecte. Ah, entonces para la producción del charqui, la sal ayuda a que la carne no se malogre. En el caso de la producción del charqui, se usa la sal por dos motivos principales. Primero, porque tiene propiedades deshidratantes, es decir, que ayudan a perder el agua. Y segundo, por sus propiedades desinfectantes, que quiere decir que no permite que las bacterias crezcan en la carne y la malogren. Ay, con razón dura muchísimo. Vamos a hacer un pequeño viaje hasta las células de la carne para poder entender mucho mejor cómo funciona la sal en ellas. La carne que consumimos no es otra cosa que músculos. Los músculos están formados por tejido muscular que agrupa un conjunto de células. Estas células, al igual que otras células del cuerpo, en su interior están llenas de agua y sales disueltas en este líquido. Las células, a la vez, se encuentran flotando, como flota una pelota en una piscina, en grandes cantidades de agua que también contiene muchas sales disueltas. Esas bolitas de color rojo que observamos son las células de la carne. Cuando ponemos mucha sal a la carne, las células de la carne detectan que hay más sal afuera de ellas que adentro. Y esto no les gusta para nada. A las células de nuestro cuerpo les agrada el equilibrio. ¿Sabes qué quiere decir esto? No estoy muy segura, profesor. El equilibrio implica que hay igual cantidad de sal dentro de la célula como la de fuera de ella. Entonces, cuando hay exceso de sal, sucede que el agua que se encontraba en el interior de las células sale de ella en un intento de hacer que la sal que está fuera se vaya disolviendo y se equilibre, consiguiendo de esta manera que no haya más sal fuera que dentro. Es lo mismo que pasa cuando te das cuenta que echaste más sal de lo debido a un vaso con agua y empiezas a agregar más y más agua para disolver la sal y que no quede rastro de ella en el vaso. Este proceso de liberar agua y más agua hace que la célula empiece a perder su forma original y se arrugue mucho como una pasa. De esta manera, la carne se deshidrata porque las células que la componen pierden el agua que llevan dentro. Observemos juntos cómo se mueve el agua desde dentro de la célula hacia afuera. Aquí podemos ver cómo estaba la célula al inicio, como la del lado derecho, llena de agua, y terminamos con una célula como la de izquierda, pequeñita y arrugada. Por eso es que la carne, que al inicio era jugosa, toma la apariencia del charqui, seca y dura. ¡Hala! ¡Qué sorprendente! No sabía que todo esto le pasaba a una célula solo por la sal. Pero te cuento algo aún más sorprendente. Este proceso de deshidratación por la presencia de la sal no solo ocurre con los alimentos, sino también con nosotros mismos. ¿Y cómo así, profesor? ¿Alguna vez has comido algo muy salado? Y luego de comerlo, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Uy, siento mucha sed. Y sientes los labios secos, ¿verdad? Esto sucede porque, al igual que el ejemplo de la carne, nuestras células han perdido agua tratando de equilibrar el exterior de ellas con su interior. Y por ello nos están pidiendo poder darles el agua que necesitan para estar bien nuevamente. Ahora todo tiene más sentido, profesor. Con razón, después de comer chifles o canchita de serrana que tiene un poquito más de sal, siempre me da sed. Y aún queda más por aprender y descubrir juntos. Ya hemos visto cómo la sal ayuda a la deshidratación de los alimentos para poder conservarlos, como en el caso del charqui. Pero también está el caso del chuño, el cual tiene un proceso de deshidratación por otros factores. ¿Saben a qué factores me refiero?
¿Alguna vez vieron cuál es el proceso para producir el chuño? No, profesor. No sé cómo se hace el chuño. En realidad nunca lo había visto. Quizás, si preguntan a papá, mamá o algún familiar, ellos podrán contarles cómo la papa se convierte en chuño. El chuño es el resultado de la deshidratación de papa en las zonas altoandinas de nuestro país. A través de este procedimiento se logra la conservación de la papa por varios años para su uso como alimento. El chuño es uno de los productos más importantes y sorprendentes que tenemos en nuestro país, porque según los científicos, a través de este proceso, la papa puede conservarse hasta 20 años sin malograrse. ¡Hala! ¿Tanto tiempo? Por ese motivo, el chuño fue uno de los principales alimentos usados durante el incanato para alimentar a los oficiales, soldados y esclavos, así como reserva para casos de emergencia cuando se malograban las cosechas. Es un alimento súper valioso por el tiempo que dura y sus propiedades también son súper nutritivas porque viene de la papa. Y si viene de la papa, tiene que ser nutritiva. Así es, Patricia. Es tan valioso que es fuente de la alimentación de muchas familias en la actualidad. Ahora vamos a descubrir juntos por qué es tan distinto el proceso de deshidratación que pasa el chuño que lo distingue del proceso del charqui. ¿Te imaginas por qué son distintos? Ay, no, profesor, otra cosa que no sé, la verdad, pero me encantaría saber. La deshidratación del chuño ocurre por un cambio de temperatura muy extremo y repentino. ¿Cómo así, profesor? Les cuento. El chuño se prepara en los meses de junio y julio. ¿Te imaginas por qué tiene que ser en esos meses? ¿Por ser invierno? Así es, Patricia. En pleno invierno. Es decir, cuando llega el friaje al altiplano de los Andes y las temperaturas empiezan a bajar por las noches hasta los -5 grados centígrados. ¡Uy, qué frío! Así es, y eso sucede a partir del 15 de junio aproximadamente, en pleno invierno y en alturas superiores a los 3.800 metros, es decir, en la sierra de nuestro país. Eso quiere decir que en el proceso para elaborar el chuño intervienen las bajas temperaturas. ¡Qué interesante! Claro, Patricia, y les voy a mostrar el proceso para fabricar chuño. Estén atentos. El congelado. Después de la cosecha en el mes de junio, las papas son expuestas durante 4 días a las heladas. Las comunidades andinas aprovechan el cambio de temperaturas tan extremo que ocurre entre el día y la noche. Mientras que en las noches las papas se congelan, durante el día se deshidratan al sol a temperaturas que alcanzan los 18 grados centígrados. Luego de estos 4 días de cambios de temperatura, las papas son envasadas en sacos y sumergidas en las heladas aguas de los arroyos andinos. Prepelado. A continuación, las papas se exponen nuevamente a otra noche fría. Para el siguiente día, proceder al pelado mediante el pisado de las mismas. Así se les quita la cáscara y una gran cantidad de agua. Secado. Las papas peladas son expuestas al sol durante 10 o 15 días hasta lograr su completo secado. Pelado final. Finalmente, las papas deshidratadas, es decir, los chuños se frotan con fuerza entre sí para que pierdan los últimos restos de piel. Y listo, tenemos chuño. No me diga, ¿todo ese proceso es necesario para que la papa se transforme en chuño? Exacto, Patricia. Mediante todo este fascinante y completo proceso, la papa pierde el 80% de agua que la componía y se convierte en el famoso y muy nutritivo chuño, el cual es consumido de muchas maneras distintas y como acompañante en muchos platos de nuestra gastronomía. Incluso los chicos y las chicas pueden preguntarles a sus papás qué otros platos conocen que tengan chuño. Pero aún tengo preguntas, profesor. ¿Cómo el hecho de exponer la papa al cambio de temperatura puede ayudar a deshidratarla? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el efecto de este cambio de temperatura en la deshidratación? ¿Qué cambios ocurren en el interior de las papas? Explíquenos, por favor. Son muchas preguntas, Patricia, pero está muy bien que las hagas. Así que les explicaré el fenómeno que sucede en las papas para que se transformen en chuño. Y así como viajamos hasta el interior de las células de la carne para entender la deshidratación causada por la sal, vamos a comprender lo que sucede dentro de las células de las papas para deshidratarse.
¡Qué bien, profesor! Pero ¿qué le parece si hacemos una pausa para que puedan traer lápiz y papel para anotarlo todo? Y de paso, los chicos y chicas que no tengan lápiz y papel como yo, vayan por ellos para que no se pierdan nada de este viaje que estoy segura va a ser muy útil para todos y todas. Así que ya regresamos, no se vayan. Y ya regresamos aquí al programa y listo, estamos completamente listos, profesor. Entonces, empecemos. En primer lugar, recordemos ciertos aspectos básicos para poder entender todo el proceso. Como hemos visto, las papas están compuestas mayormente de agua. El proceso de fabricación del chuño comienza exponiendo las papas a la intemperie. Primero las ponen en la tierra cuando llega la noche y la temperatura empieza a descender muy drásticamente. Luego, al día siguiente, los pobladores ponen las papas bajo el sol. ¿Qué pasa cuando ponemos el agua al refrigerador? ¿En qué se convierte? En hielo, profesor. Exacto, Patricia. Se convierte en hielo. Esto también sucede con el agua que está dentro de los alimentos. En este caso, la papa. El agua dentro de las papas expuestas al frío de la noche empieza a congelarse y a formar pequeños cristales de hielo. A continuación, cuando el sol comienza a salir, la temperatura ambiental sube y con esto, las papas que continúan expuestas a la intemperie comienzan a calentarse. Es en ese momento que los cristales de hielo comienzan a calentarse y se produce un cambio de estado físico. Como cuando alguna vez hice derretir el hielo en el sol y vi el vapor que se forma. Claro, Patricia, eso mismo. Cuando sucede esto, el agua que estaba dentro de la papa se libera como vapor de agua. En otras palabras, se evapora y la papa comienza a deshidratarse por perder esta importante cantidad de agua, repitiéndose este procedimiento por 4 días consecutivos aproximadamente, y unido al pisado del chuño que realizan los pobladores para eliminar los pocos rezagos de agua. La papa pierde alrededor del 80% del agua que tiene dentro. Entonces, termina por deshidratarse casi completamente, y así se obtiene el chuño. Ese sí fue un gran cambio, profesor. Y lo más importante de estas técnicas de deshidratación es que nos permiten conservar nuestros alimentos. ¿Te parece si recordamos todo lo que hemos aprendido hoy? Sí, profesor, me parece genial. Hoy hemos aprendido sobre la deshidratación como método para la conservación de alimentos. Y 2 de sus variedades son el uso de la sal y los cambios drásticos de temperatura. Recuerda que ambos métodos han sido utilizados desde tiempos muy antiguos. También hemos conocido a detalle lo que sucede en las células en cada uno de estos procesos. Hoy hemos aprendido tanto, profesor. La actividad de hoy me ha parecido súper interesante. Hemos aprendido muchas cosas nuevas, pero hay algo que me he quedado pensando. Nosotros ahora en la actualidad, ¿podemos conservar los alimentos como lo hacían los incas? Claro, Patricia, te explico. En épocas preincaicas e incaicas no habían los artefactos o instrumentos que usamos actualmente para conservar los alimentos. Entonces, ellos buscaron una forma alternativa para que sus alimentos no se descomponga o malogre. Como comentamos al inicio de la actividad, necesitamos conservar nuestros alimentos en óptimas condiciones por más tiempo y así evitar salir a comprar diariamente y exponernos. Claro que sí. A mí me gusta mucho aprender no solamente a hacer las cosas de manera práctica, sino también a entender y saber cómo ocurren los fenómenos de la naturaleza. Y justo eso es lo que hemos visto hoy. Fue muy interesante saber qué es lo que pasa durante la deshidratación para que obtengamos el charqui y el chuño. Ahora, profesor, ¿nos podría recordar cómo la sal cumple un papel importante dentro de las células y nos ayuda a obtener el charqui? ¿Por qué la sal hace que las células pierdan agua? Lo que sucede es que las células, naturalmente, van a buscar el equilibrio. Es decir, que lo que haya dentro de ellas sea igual en cantidad a lo que hay afuera. Cuando agregamos gran cantidad de sal a la carne, las células detectan que algo no está bien, que existe una cantidad mucho mayor de sal en su exterior. Al detectar este desbalance o desequilibrio,
empiezan a liberar el agua de su interior con el único propósito de disolver estos cristales de sal y que no haya más sal afuera. Cuando hacen esto, las células empiezan a arrugarse por la pérdida de agua que han sufrido. Es así como la carne se deshidrata y obtenemos el charqui. Gracias, profesor, por este gran resumen. Y, profesor, una pregunta más. En el caso del chuño, ¿es necesario que se exponga a la intemperie durante la noche? ¿No podría solo exponerlo durante el día y luego guardarlo? Esa es una muy buena pregunta, Patricia. Te cuento lo que pasaría. Si dejamos las papas expuestas al sol, estas van a empezar a calentarse mucho y empezarán a ir perdiendo el agua que contienen, pero muy lentamente. Recuerda que la temperatura para que el agua pase de líquido a gas son 100 grados centígrados. También debes tener en cuenta que todo depende del lugar donde nos encontremos. Cuando ponemos las papas para que congelen durante la noche, se forman estos pequeños cristales de agua que son mucho más fáciles de eliminar en forma de vapor que lo que sería eliminar el agua líquida que está dentro de las papas. En conclusión, sí es necesario que las papas reciban una buena cantidad de frío para tener un proceso de fabricación de chuño mucho más eficiente y rápido. Muchas gracias, profesor. La actividad de hoy ha sido muy útil e interesante. Espero que les haya servido todo lo aprendido hoy. Nos vemos pronto, niños y niñas. ¡Chao! ¡Chao, profesor! El programa de hoy fue realmente sorprendente por la gran cantidad de cosas nuevas que hemos aprendido gracias al profesor. Y por eso mismo vamos a ir ordenando la información a través de algunas ideas claves. Las culturas prehispánicas usaban diferentes técnicas para conservar sus alimentos por largo tiempo. La deshidratación es un método para conservar alimentos y puede producirse con ayuda de sal o de cambios. La sal origina que las células pierdan agua y se arruguen y sequen rápidamente. A partir de este proceso obtenemos el charqui. El cambio de temperatura forma cristales de agua que luego se evaporan causando deshidratación. Un ejemplo es el chuño. Conversa con tu familia y explícales el método de deshidratación. Puedes ayudarte de dibujos para poder acompañar tu explicación. Recuerda colocar tus trabajos en el portafolio. Puedes también grabar un audio o tomar fotos de tus dibujos si tienes medios para hacerlo. Antes de terminar nuestra actividad del día de hoy, les cuento que durante toda esta semana vamos a continuar aprendiendo cosas importantes que nos pueden ayudar para salir adelante en estos momentos retadores de cuarentena. Por ello, para el programa de mañana les voy a pedir dos cosas. Primero, necesito que tengan listos los siguientes materiales. 3 cucharadas de lentejas o arvejas secas. Un plato o recipiente. Un frasco de vidrio o de plástico. Una liga o elástico. Gasa, tela delgada o panty media. Y también agua. Además, necesito que pongan a remojar en un plato las lentejas o alberjas para usarlas el día de mañana de una forma súper especial. Pero eso sí, no se olviden de remojar sus alberjas o lentejas. Nos vemos en la siguiente actividad con todos sus materiales, con sus lentejas o alberjas remojadas para seguir aprendiendo y divirtiéndonos todos juntos. Me ha encantado pasar el día con todos ustedes. Nos vemos, hasta la próxima.